En Hechos 28 tenemos la llegada de Pablo a Roma. Este capítulo narra la ruta de Pablo desde Malta hasta Roma. Al llegar Pablo a Roma, dio un sermón donde se dirigió primeramente a los judíos y luego a los gentiles o no judíos. Un dato curioso de este último capítulo del libro de Hechos es que la narración queda inconclusa. Se interrumpe y simplemente nos deja con Pablo predicando en Roma. Recordemos que el libro de los Hechos nos cuenta del principio del movimiento del Evangelio hasta su expansión hasta los confines de la tierra. Recordemos que en el huerto del Edén el hombre dudó de Dios y que ello le condujo a la desobediencia. El camino de regreso a Dios se recorre por medio de la fe, es decir, del creer. El creer conduce a la obediencia, como Pablo dijo en Romanos 1:5. Por tanto, vemos que en aquel día algunos creyeron en el Evangelio y otros no. Y todavía sucede lo mismo hoy en día. Cuando nosotros compartimos el Evangelio a alguien, vemos que esa persona o lo puede recibir con mucho gusto en su corazón o simplemente nos da la espalda. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, sin que nadie le estorbara. Pero en realidad, la narración no concluye aquí, en el capítulo 28. El Espíritu Santo continúa actuando el día de hoy. Los hechos del Espíritu Santo no han terminado. Aún en nuestros tiempos, esta historia se sigue escribiendo. La obra de la iglesia aún no ha sido completada. Es una historia que continúa. Lo que tú y yo hemos hecho y hagamos en el poder del Espíritu Santo también forma parte de este relato. Y la mejor forma de continuar es compartir con otros el mensaje del Evangelio que caracterizó a la prédica de los apóstoles. Y ese mensaje establece que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Por lo tanto, su obra de redención está al alcance de todos aquellos que por la fe acepten el don gratuito de la salvación que Dios hoy ofrece. Los hechos de los apóstoles aún continúan y este libro solo terminará con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, cuando Él venga a buscarla. El apóstol Pablo tuvo que compadecer ante muchos gobernantes. Sin embargo, Pablo se alegró con cada oportunidad que le fue concedida para testificar del Señor Jesucristo ante reyes, gobernantes, sacerdotes, etc. Cada vez que Pablo compareció ante ellos, ante esta gente, se presentó y les contó lo que Jesús había hecho por él, cómo lo salvó, cómo se le apareció en aquel lugar, cómo le reveló toda la verdad. Y lo hizo con gran convicción y entusiasmo. La historia de Hechos se sigue escribiendo el día de hoy contigo y conmigo. Haz que tu vida sea una narración que testifique el poder de la obra redentora de Jesús. Él murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Haz que la historia de Hechos continúe. Haz que todo el mundo conozca el mensaje del amor redentor de Dios. Porque Hechos continúa hoy.